Hola, hola a todos, todas, todas, bienvenidos a este nuevo capítulo Ser Humano en Construcción. Bienvenidos a todos los que pasan por acá, a los que vienen a saludar, a los de siempre, a toda la gente que pasa por este canal, sea bienvenida, ya sea que se quede un ratito, ya que se quede siempre, a nuestros 152 capítulos creo ya. Y bueno, pedir las disculpas del caso a todos aquellos que siempre están esperando un capítulo nuevo y no sé, bueno, no sé si la palabra es disculpa. Ya no tiendo a sentir tanta culpa cuando hay argumentos para responder a algo que no ha hecho. No quiere decir que uno no se sienta responsable, pero la culpa siempre es muy negativa y algo tan de nuestra cultura occidental. Pero digamos ya anunciar por qué no había estado en el canal. Y bueno, me pueden decir, oye, tú eres profe, estás de vacaciones, ¿cómo no vas a tener tiempo? Y la verdad es que sí, administrar los tiempos en vacaciones tiende a ser más difícil, que uno dispone, entre comillas, de más tiempo, entonces de donde lo viene lo llaman y responde y va. Entonces, de repente, mantener esa sistematización propia que cuando uno está trabajando, de cuando uno está trabajando, tiende a ser más difícil en vacaciones. Pero bueno, ¿cuál es la idea? A ver, en primer lugar, el día de ayer no pude grabar porque el fin de semana estuvo cumpleaños mi señora madre, causa eficiente de este ser humano en construcción, y por supuesto había que celebrarla. Y la celebramos en familia el día fin de semana, y ayer me tocó celebrarla particularmente. Entonces salimos a dar una vuelta, recibir una que otra visita, entonces obviamente tenía que darle el espacio a mi señora madre, gran valor de esta sociedad siglo XXI. Y por lo tanto corrimos el capítulo para el día de hoy. Y más, además, la semana anterior, la semana que no hicimos capítulo, bueno, como han sabido los que vieron el capítulo anterior, a finales de junio comencé a estudiar nuevamente. Estoy de nuevo en la universidad, para variar. La gran pregunta que me hacen, ¿cuándo tú terminas de estudiar? No, no creo que tenga fin. Entonces, mientras tengamos ahí su ahorrillo, vamos a seguir estudiando. Y bueno, entré a estudiar psicología, así que vamos a tener más material para entregar a este canal. Y un poco apelando a eso va el capítulo del día de hoy. Pero antes de eso, claro, estoy a estudiar psicología, lo paso muy bien, esta nueva carrera, esta nueva gente que uno va conociendo. He aprendido mucho en poquito tiempo. También he sido agradecida de todo lo que había estudiado antes, me ayudó mucho a entender muchas cosas. Entonces, genial, algo que me tiene muy contenta. Y por lo mismo, a ver cómo explicarlo un poco con lo mismo, entre mi curiosidad me permitió, un profesor de la universidad me permitió hacer una intervención y comentar un poco desde la filosofía, el concepto de alma y todas estas bases que van a sentar la psicología. Y eso fue un día martes, entonces el día lunes me dediqué de lleno a preparar esa clase, a dejarla bien ordenadita, bien bonita, que bueno, gracias a Dios salió todo bien. Entonces, he estado mucho tiempo ayudando dentro de este nuevo grupo de curso, cooperando, también pidiendo ayuda, unir y venir, esta nueva sociabilización. Entonces, me ha quedado poquito tiempo para concentrarme. Como los que bien saben y siguen este canal saben que yo le doy el tiempo que se merece, esa hora de producción, de pensarlo, repensarlo, grabar, editar, etcétera. Entonces no me gusta atontallarlo. Por eso ahora tenemos el tiempo de grabar este video. Y bueno, al capítulo de hoy vamos a hablar un poco de lo que se llama y se conoce como el síndrome de Dunning-Kruger o Dunning-Kruger, como quieran llamarle. Ahí no me atengo mucho a la pronunciación. Pero bueno, ¿cuál es el punto? Hoy día vamos a hablar un poco de esta idea de la habilidad y el conocimiento. ¿Qué es este síndrome de Dunning-Kruger para aquellos que no lo conocen o aquellos que han escuchado de pasada? Este síndrome propone que aquellas personas con poca habilidad o poco dominio de un tema, normalmente esa misma ignorancia no les permite entender o darse cuenta que saben poco sobre un tema. Es decir, se creen más capaces de lo que realmente son de desarrollar este tema, esta habilidad, este conocimiento. Mientras que las personas que saben mucho o saben más sobre ese tema tienden a disminuir su valoración y su autovaloración de este mismo tema o de este mismo dominio. Es decir, un ejemplo muy concreto pasa, y yo sé que a muchos le ha pasado, a uno mismo le ha pasado, o ha tenido familiares, amigos, conocidos, etc. Por ejemplo, cuando uno entra a la universidad.
Cuando uno entra a la universidad y pasa mucho, no sé en otros campos, pero en las humanidades, que es donde tengo más conocidos, más amigos, donde me pasó a mí cuando era más joven, ahora trato de combatir un poco esa idea, ese síndrome, es que uno sabe un poquito, descubre un poquito del universo y ¡pah! Cree que sabe el universo completo. Entonces, por ejemplo, muchas veces cuando los que estudiamos filosofía, cuando partimos primer año, primera semana de clase inclusive, nos toca griego, nos toca el latín y creemos que podemos andar hablando griego y latín por todo el mundo y andamos traduciendo todos los nombres y andamos escribiendo todas las letras o el alfabeto por todos lados y juramos que somos expertos en griego antiguo. Y el problema es que no lo somos, no sabemos ni una mísera parte, o sea, con suerte no sabemos el alfabeto y creemos ya que somos los dioses griegos, tenemos derecho a vivir en ay, se me olvidó el nombre, en el Partenón. Entonces, bueno, en psicología también pasa un poco, que cuando uno entra en psicología prácticamente conoce un par de teorías, una cosita a poco, una nivelación de lo que fue la historia de la psicología, ni siquiera psicología per se, sino parte de la historia de la psicología, y ya casi se nos da por analizar el mundo. Me incluyo a pesar que no he querido hacerlo, pero vamos a incluirlo, ¿por qué no? Entonces, este síndrome explica por qué mucha gente, hablando de muchos temas que no tiene idea, como si fueran reales expertos, convierten esa pequeña opinión del tema, ese mínimo dominio del tema, en una ciencia, prácticamente. Ahora, ¿qué importa que alguien se creyera importante? Importa porque eso afecta nuestra visión de la sociedad. Muchas veces eso hace que disminuyamos la posibilidad de tener a expertos hablando del tema. Y todo se transforma en una mera opinión, que claro, hoy en día dice, todas las opiniones son válidas. Sí, todo el mundo tiene derecho a tener una opinión, pero diferente es construir el mundo, construir el conocimiento, nuestra sociedad y nuestra cultura a partir de verdaderos conocimientos. Entonces suena feo, suena miradores menos, es que tú has estudiado tanto, entonces no quieres que los demás tengan derecho a hablar. No se trata de eso, se trata de que este síndrome de Dunning-Kruger nos explica cómo muchas veces hay gente que sabe de un tema, y entre más va conociendo, más se da cuenta que menos sabe del universo. O sea, cuando uno, no sé, aprende un poco de ciencia en el colegio, en la escuela, al final de repente cree que puede explicar el universo entero. Mientras que llega una persona que ha estudiado mucho de física, de astronomía, y se empieza a dar cuenta que es una pequeña parte del universo. Entonces este síndrome como que tiende a hablar un poco de la soberbia y del avance desde el conocer poco y creer que se sabe mucho hasta caer de repente en una especie de vacío cuando te das cuenta que sabes tan poco, hasta que el sabio se puede decir que ya está en un equilibrio, que sabe que no sabe mucho, pero que tampoco desconoce todo de un tema, porque reconozcamos que nosotros, la mayoría de los seres humanos, somos especialistas en un tema, no lo sabemos todo. O sea, por ejemplo, estoy leyendo uno de los primeros textos, un texto bisagra donde Freud hace este paso desde la medicina a la neurología a la psicología y estoy entendiendo casi nada. ¿Por qué? Porque la ciencia médica no es lo mío. O sea, yo sé que sé de filosofía, estoy aprendiendo de psicología, pero de medicina, poco y nada. Entonces este texto permite decir, oh, sí, en realidad yo sé de muchas cosas, pero tampoco sé todo en el universo. Entonces, si nos damos cuenta, si vamos a la historia, por ejemplo, de la filosofía, va a ser interesante porque esta es la crítica que hace Sócrates y finalmente por la que matan a Sócrates. O sea, todavía ni siquiera existían estos señores que proponen este síndrome y ya había una víctima de esta situación. ¿Por qué? Porque Sócrates finalmente eso es lo que hace y de ahí viene el solo sé que nada sé y por eso un poquito el título de este juego de bueno, que es realmente lo que sabemos. Porque Sócrates, el Dios le dice, tú eres el más sabio. Y bueno, y por eso siempre estamos hablando de Sócrates, porque me encanta un poco esa idea de esta humildad de pararse en el mundo y saber que somos una pequeña partícula. Que no eso, por eso no dejamos de tener cierta dignidad, pero partícula al fin y al cabo. Entonces Sócrates les dice, oiga, político, ¿por qué están hablando de poesía si ustedes son políticos, no tienen idea? ¿Por qué hablan como expertos de poesía si no lo son? O poetas, ¿por qué se creen lo más grande en literatura, en lenguaje? Si ustedes son unos iluminados, su ciencia no viene de ustedes. Entonces, ya de Sócrates vemos esta noción de este personajillos que, me incluyo, alguna vez creemos que lo sabemos todo, pero porque conocemos una pequeña parte, porque nos estamos empoderando un pequeñísimo poder. Pero cuando llega el momento de enfrentarnos a la realidad, ahí viene el bajón para quien quiere seguir aprendiendo y quiere seguir creciendo como persona y especialista en ese tema. Por ejemplo, como uno se rodea, como
como estudiante de filosofía, como filósofo, doctor de filosofía, etcétera, ya, filosofía, se rodea de otros filósofos y de gente que también conoce de filosofía. Para mí, yo sé muy poco de filosofía. Yo cada vez que me miro al espejo digo, doctora en filosofía, pero ¿qué? Como diría, parafraseando al Puma Rodríguez, doctora ¿de qué? Si es tanto lo que me falta por saber. Pero cuando te enfrentas a la realidad, por ejemplo, me pasó ahora en psicología, me di cuenta que sabía más de lo que quería saber. Y no es la primera vez que me pasa. ¿Por qué? Porque cuando uno va aprendiendo se da cuenta que poco nada sabe, pero todavía me falta un poquito para llegar a esa meseta, podríamos decir, de decir, ya no sé mucho, pero tampoco sé nada. Estamos ahí, vamos camino. Entonces, ¿por qué no deja de ser interesante este tema? Porque por un lado está esta idea del que cree saber mucho, por otro lado está el que sabe, pero también viene este problema de lo que se llamó el síndrome del impostor, de, basado en ciertas creencias, basado en cierto aprendizaje o en la manera en que nos criaron. Muchas veces la gente padece el síndrome del impostor, que es esta sensación de creer que realmente yo no soy digno de lo que estoy haciendo. O sea, por ejemplo, es decir, yo no soy digna de ser profesora de filosofía, si sé tampoco de filosofía. Hay gente que sabe más que yo. Entonces la vida en sociedad implica un poco, y por eso me interesó este tema, implica un poco hacerse cargo de nuestras potencialidades, de nuestro conocimiento, pero también de nuestros límites. Y para aquellos que nos enfocan mucho en los límites, también potenciar nuestras habilidades. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque pasa lo siguiente, que ya todo el mundo tiene derecho a tener una opinión, pero no a convertir esa opinión en conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos tenemos derecho a decir algo de algún tema, pero no podemos creer que somos los expertos e incluso menoscabar la opinión de alguien que lleva años estudiando un tema. Me explico súper concretamente. Tengo gente conocida, no de mi círculo de amigos, para que quede claro, para que no se ponga, bueno, ¿y quién es esta gente conocida? No quiero dar nombres para no caer en insultos ni en menoscabar a la gente. Pero tengo gente conocida que no es profesora, por ejemplo, y cada vez que nos juntamos en grupo a conversar diferentes temas, celebra cumpleaños, etcétera, todo el mundo habla de educación. ¿Pero ustedes creen que alguna de esas personas me pregunta algo a mí, mi opinión? Claro, todos me han pasado por la sala de clase. Todos tenemos alguna opinión de lo que es la educación. Pero pocas veces me preguntan a mí cuál es mi opinión como profesora, como una persona que pasa en la sala de clases. Entonces ahí juega el síndrome de Dunning-Kruger de decir, yo sé mucho porque yo tuve clases, porque yo fui estudiante. Pero no, eso no te habilita para decir que eres un experto en educación, ni porque eres apoderado. Tienes una visión, sí, pero hay ciertos conocimientos propios de la pedagogía que corresponden al profesor. Lo mismo pasa para el área de la ciencia. O lo mismo con este mismo grupo humano, me pasa que ahora voy a juntarme en este grupo humano, voy a decir que estudio psicología y me van a empezar a dar cátedras de psicología. Me van a decir lo que es el alma, su opinión de lo que significa la gente con problemas mentales. Cuando estudié filosofía me empezaron a decir quién era Platón. Es decir, que esa necesidad de validarse en el conocimiento que yo estoy adquiriendo, cuando yo jamás le tiro el conocimiento encima. Para los que llevan cientos y tantos capítulos conmigo, eso lo saben. Entonces, como parte del ser humano en construcción, y por eso quise hablar de este tema, y con esto ya voy cerrando, es fundamental el tema de, y lo he dicho muchas veces, de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque el síndrome de Dunning-Kruger ataca cuando menos sabemos, y a veces somos incapaces de dar cuenta que no sabemos. Por ejemplo, yo le decía, el texto de medicina me hizo entender que con suerte sé llegar al hospital sobre medicina. Pero también, y eso es decir, wow, paremos, seamos responsables y humildes de nuestro conocimiento. Pero también es importante para todos aquellos que me escuchan y que tienen algún dominio de alguna circunstancia, decir, eso es válido. Si yo soy experto en eso, es válido que yo pueda tener mi opinión y decir lo que pienso. Porque muchas veces, cuando uno estudia mucho, y lo digo por experiencia propia, me decía, tú sí, te crees lo que sabes todo. No, no me hace todo. Pero muchas veces, en nuestra cultura occidental, en nuestro siglo XXI, hay mucha gente en esta cúspide de la ignorancia, creyendo saber más de lo que saben, cuando los más sabios están acá, están en la cima con ese.
y no son capaces de decir lo que realmente saben, como que nunca se avanza a esta meseta de esta sabiduría del equilibrio. Entonces, ojo, queridos seres humanos en construcción, seres humanos en construcción, no nos olvidemos de siempre ir sacando nuestra mejor versión de nosotros mismos y ayudándonos unos a otros. Eso es fundamental. Por mucho que uno sepa mucho de algo, no va a ignorar otras cosas. Eso es parte del ser humano, no conocerlo todo. No es dado saberlo todo. Entonces, un abrazo grande, se me cuidan. Hemisferio sur se me abriga, hemisferio norte se me refresca, se me hidrata. Nos estamos viendo en un próximo capítulo que sin falta ya va a ser la próxima semana. Volvemos a la realidad trabajo, realidad colegio. Un abrazo grande para los estudiantes, para los profesores, para todos aquellos que volvemos a nuestras vacaciones y nos estamos viendo en un próximo capítulo. No olviden que aquí siempre encuentran ideas, comentarios, opiniones y todo aquello a través de la reflexión, porque simplemente somos seres humanos en construcción. Nos vemos.